que está haciendo hasta su luchita. Mis niños, un nuevo plan de estudios para la educación básica va a arrancar como prueba piloto en 960 planteles de todo el país el próximo ciclo escolar, que ya en 2 semanas empieza. Los estudiosos de la docencia y pedagogía tienen sus reservas sobre este nuevo modelo. El nuevo plan de estudios para educación básica, que va de preescolar a secundaria, arrancará como prueba piloto en 960 escuelas de México durante el ciclo escolar 2022-2023. Y para ello, la Secretaría de Educación Pública seleccionará en cada entidad federativa 30 planteles escolares que formarán el programa de piloteo a partir del 29 de octubre. El anuncio se dio durante una ceremonia encabezada por la titular saliente de la dependencia, Delfina Gómez, así como por la titular entrante, Leticia Ramírez, además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y autoridades educativas. Y que ahorita viene una parte muy importante, que es materializar lo que ahorita ya se tiene. Esta propuesta es una propuesta que se está presentando, que se va a llevar un piloto, que va a materializarse y que viene junto con ello la formación de docentes y viene la elaboración de materiales. Esto es un proceso. El diseño del nuevo modelo educativo pretende reformular la relación entre escuela y comunidad a través de lo que llamaron los principios de la nueva escuela mexicana, que refirieron se vincula con la ideología educacional del actual gobierno. Así como el concepto de la cuarta transformación sobre la educación, que se plasmó en la reciente reforma constitucional y en sus leyes secundarias. El plan consta de 4 elementos: la formación docente, el codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa y de gestión. Esto implica realizar adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo de las maestras y los maestros de nuestro país. Además, informaron que entre 2021 y 2022, el gobierno federal destinó 27,000 millones de pesos en la mejora de infraestructura de 112,000 escuelas en territorio nacional. No mencionaron si se contempla más presupuesto a estas acciones. Sin embargo, la aún titular de la SEP, Delfina Gómez, enfatizó que la actual administración tiene como objetivo, antes de su término, que todas las escuelas en el país tengan garantizado el servicio de alimentación. Y a partir del próximo ciclo escolar se contempla la jornada extendida y los servicios de alimentación previa plática con los comités, para los cuales en 2023 se tiene previsto un monto de 32,000 millones de pesos en beneficio de 8.9 millones de estudiantes en 113,000 planteles. Yesenia Santiago, Heraldo Televisión. Y como esa, hay muchas dudas que engloban la educación pública en este país. Ayer les contaba de cómo 1,140,000 alumnos abandonaron sus estudios durante la pandemia. Entonces, cada vez son menos mexicanos que parecen estar yendo a clases para el cuadro de educación básica. Siendo un tema tan relevante para el presente y futuro de nuestro país, hoy en la mesa de miércoles vamos a hablar de la educación en México y está con nosotros el doctor Luis Medina Gual, coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana. Además, Jenny Farías, directora de proyectos en Mexicanos Primero. Oigan, ya hablamos un poquito, ¿no? En preparación afuera del aire, pero creo que me parece muy importante empezar con lo que van a darle el banderazo, ¿no? Dentro de 2 semanas, que va a ser este nuevo modelo, que aquí me gustaría la postura, digamos, si quieres empezar contigo, Jenny. Pues mira, lo presentaron apenas ayer, ya ha terminado, entonces estamos entrando a estudiarla a fondo. Faltan 2 semanas para que entren a clase. Sí, ¿no? sí, Estamos sí. presentando un modelo nuevo. Exacto. Entonces, más que el contenido, lo que salta a la vista es la falta de oportunidad. Para empezar, 2 semanas antes no se van a alcanzar a preparar los docentes para aplicarlo como debería ser, pero además en un momento en el que lo que menos necesitamos es un nuevo plan de estudios. O sea, ahorita hay que atender la emergencia educativa, que es algo que no tiene precedentes, que estamos, como enfrentando algo que no había sucedido, pérdidas de aprendizaje, rezago, abandono, como decías, no han acabado con la vacunación, las escuelas no están listas para el regreso. Entonces, ¿es el momento para un nuevo plan? Pues yo creo que no. Pues digo, no creo que sea el campo más fértil, ¿no? Para andar probando este tipo de cosas. Pero Luis, digo, para los que no tenemos más o menos ubicados, yo la neta tampoco estoy tan enterado de este asunto. ¿Qué implica este nuevo sistema que van a empezar a implementar? Hijo, lo interesante en particular de este nuevo marco curricular es que es un marco curricular que, al menos en su intención, es algo que no se había visto, ahora sí que no lo tenía ni Obama, ¿no?
en el sentido de que plantea posturas epistemológicas, didácticas, todos esos rollos que en realidad son propios de la realidad latinoamericana y mexicana. De tal suerte que estamos frente a un marco curricular que implica muchísimo reto de formación docente, muchísimo reto de adecuación del currículum, implica que el docente no lo va a aplicar literalmente como viene al pie de la letra y como generalmente se estaba buscando que se hiciera, sino que va a tener que hacer un proceso de adecuación a su realidad contextual. Ok, o sea, es como si yo doy clases, por ejemplo, en Chihuahua, ¿no? Lo tengo que ajustar, me imagino, a donde yo esté dando clase. A lo mejor es una escuela rural, a lo mejor es una escuela urbano, ¿no? O sea, ahí como que hay que... Sí, claro. Es que la diferencia es que aquí, por ejemplo, no se definen contenidos básicos indispensables, lo que normalmente se hacía, ¿no? O sea, de que tienes tu clase de español, de geografía, de historia y todo ese rollo. Que seguramente habrá algo de eso, sobre todo en secundaria, que todavía hay disciplinas, aunque se busca la integración de las disciplinas, pero más bien es que los profesores están acostumbrados a tener un temario, objetivos, competencias que se busca, y aquí la idea es que más bien tú partas de las necesidades de tu comunidad y tu territorio, y a partir de eso ancles el currículum. Entonces, el profesor tiene una tarea de reinterpretación del currículum para adecuarlo a la realidad propia de cada escuela. Oye, 2 semanas antes. Sí, digo, lo que estaba diciendo, o sea, yo, la neta, me tenía más o menos presente que ahora ya no son grados, son como fases y no sé qué, digo, eso, ¿cómo, o sea, está bueno, no? Pues mira, como te decía, antes de entrar a estudiarlo a fondo para no opinar antes o sea, como adelantarme. Ya luego, ya que lo veamos. O sea, yo quiero insistir en que lo que debería de incluir este nuevo plan es cómo se van a atender los aprendizajes que se perdieron. Porque no solamente dejaron de aprender, sino que está demostrado que en el tiempo que los niños y niñas no estuvieron yendo a la escuela, como que se te olvida lo que ya teníamos, o sea, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba todavía en secundaria, así te echabas el verano y ya decías como, bueno, vamos a dividir. Y tú, ¿cómo se hacía eso? Yo no tengo ni idea. Entonces, ojalá el plan estuviera hecho más bien como a cómo recuperamos por lo menos lo que ya teníamos, cómo los ponemos al nivel en el que deberían de estar. Entonces están los 2 años que perdimos, más la pérdida de aprendizaje, más el rezago histórico que ya teníamos, que ya sabes que siempre salíamos atrás en las pruebas de PISA y todo eso. Entonces el plan debería estar enfocado hacia allá. Entonces ahorita que si quitan los grados, que si hay fases, que si así, o sea, puede no ser mala idea, puede ser, como digo, suena padrísimo lo que estaba diciendo Luis, o sea, claro, suena maravilloso, pero ¿es el momento? No. Y los maestros no tienen formación para eso y cada vez les quitan más recursos para que se preparen. Claro. Entonces, ese es el problema. Luis, más o menos, ¿de qué tamaño es el impacto que tuvo el COVID en la formación de los estudiantes? Uy, mira, nosotros en la Ibero hicimos un estudio que se llama Educar en Contingencia. Tuvimos una encuesta que llegó a más de 300,000 personas a nivel nacional y encontramos datos alarmantes, y eran autorreportados. Nos apoyaron algunas secretarías estatales donde encontramos, por ejemplo, datos de que 1 de cada 4 estudiantes estaba decidiendo si iba a continuar el siguiente ciclo escolar o no. A ese grado te lo estoy diciendo, ¿no? Y en tema de rezago de aprendizajes, después hicimos una aplicación de las pruebas Planea que antes existían en el INEE, ¿no? En el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Y lo que encontramos también es que sí había pérdida de aprendizaje importante en las aplicaciones que hicimos. Entonces, sin duda es un reto gigantesco que se viene, pero también creo que durante la pandemia hubo aprendizajes bien importantes. Aprendizajes que no se hubieran podido lograr en contextos escolarizados. Por ejemplo, las relaciones con los padres, ¿no? Niños que decían, ¿sabes qué? Yo, de colaborar con mi papá, estuve aprendiendo también del trabajo, de lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, también hay que reconocer, y sobre todo en esta puesta en marcha de este nuevo marco curricular, me parece que hay que reconocer también todo lo que se logró aprender y no solamente verlo, digamos, desde una vista deficitaria. Ok. Oye, pero entonces sí estamos hablando de algo que la nueva secretaria Leticia se va a tener que echar bueno, más bien se metió aceptó uno de los grandes retos que tiene, al menos en este sexenio, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos esperar que recobrar, digamos, al menos, si no el nivel, pues al menos un poquito, ¿no? Encaminarnos hacia lo que podría ser ya regresar al nivel que teníamos antes? Pues sí, es como la rifa del tigre en las circunstancias en las que están, porque además, además de la magnitud de la Secretaría, que es una Secretaría grandísima y con un presupuesto muy grande, pues además le dejan pendientes históricos, o sea, le dejan un subejercicio que no se había dado creo que en 10 años, le dejan
incumplimientos en la ley, le dejan juicios pendientes que ya dictaron sentencia y que no han cumplido con lo que deberían. La neta es que no estoy tan... Sí, tan mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un litigio que hicimos para exigirle a las autoridades que las escuelas tenían que estar listas para el regreso seguro, que tengan los insumos necesarios, que tengan agua, que tengan lavadas, etc. Por supuesto, ¿qué juez no te va a dar la razón? Ya dijeron que sí y pues no vemos que haya algún cumplimiento. Entonces está eso, están cosas en la ley que, por ejemplo, tenían que haber formado un consejo de participación social en educación que viene en la ley y no lo hicieron. Entonces, o sea, hay una serie de incumplimientos de la ley que tiene que llegar, pues apurarse y hacerlos, porque si no, pues va a haber ahí algo, ¿no? Entonces todavía tiene tiempo, pero pues poquito, tiene 25 meses. Entonces es cumplir con la ley, el subejercicio histórico. Todavía no acaban de vacunar a todas las niñas y niños. O sea, es una, y lo que decíamos, llegar y atender las consecuencias de la pandemia. Hay que dar atención socioemocional a niñas y niños, hay que recuperar aprendizajes. ¿Y qué vamos a hacer con los que no se están inscribiendo en la escuela? O sea, ¿ya hay alguna estrategia para recuperarlos, para saber quiénes son, para que se animen a regresar? No la vemos. Justo te voy a decir algo, porque creo que, quien haya desertado de la escuela en el grado que quieras, a lo mejor en 2020 se metió a chambear o lo que sea, ya ganó una lana, pues sí es bastante complicado decirle, oye, pues ya vas a dejar de trabajar y ganarte la lana, no de echarle la mano a tu familia en lo que sea, vas de retache a la escuela, que pues, luego no es la actividad favorita de los niños, ¿no? Entonces, a ver, Luis, aquí lo que me llama la atención y que más o menos me gustaría entender es qué tipo de estrategias podrían implementar, a lo mejor no a nivel federal o sí, y al nivel estatal o cómo, para justo recapturar ese estudiantado perdido. Claro. Y de dar esos primeros pasos hacia la recuperación de la educación pública. Mira, es que el gran problema también ha sido cuáles han sido los medios que el gobierno federal ha puesto. La estrategia que normalmente hemos visto ha sido becas, ¿no? Generalizadas, a todos lo mismo, los mismos tipos de intervenciones, absolutamente a todos, así al más rico o al más pobre, al que tenga situaciones más vulneradas, a todos les dan exactamente lo mismo. Y todo lo que nos dicen todas las investigaciones a nivel internacional, todas las teorías de justicia social en educación, todo lo que nos dice es, eso es lo peor que puedes hacer. Justicia no es darle a todos por igual. Justicia es hacer acciones compensatorias. Entonces imagínate, si nosotros tenemos un sistema educativo que está debilitado por cuestiones de subejercicio de presupuesto, ¿no? O tenemos recursos limitados, no le podemos dar exactamente lo mismo a todos. Tenemos que ver qué estudiantes necesitan ese apoyo y entonces tenemos que hacer acciones compensatorias, programas que antes existían, ¿no? Donde a los estudiantes que más lo necesitan son a los que se les da más recurso. Pero para hacerlo así necesitas, me imagino, meterle mucho más para saber a quiénes sí y a quiénes no. Necesitas un diagnóstico, cosa que al día de hoy no existe. Bueno, justo estaba leyendo una nota hoy temprano que para lo de las escuelas de tiempo completo tampoco tienen estudio. O sea, ves que les bajaron el switch así a la fruta y que no hay estudio para eso. Sí, justo. O sea, es así de, güey, sí, exacto. Tomando decisiones, güey. Exacto, justo lo que decíamos ahorita de los litigios pendientes, igual. Nosotros pues hicimos un juicio para que no desaparecieran las escuelas de tiempo completo y entonces, bueno, lo ganamos y entonces lo vuelven a poner en las reglas de operación, pero viene como muy opaco, como un año te va a tocar ser escuela de tiempo completo, pero el año siguiente ya no, entonces no hay continuidad. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles escuelas sí, cuáles no? O sea, sin absolutamente ver la evidencia, sin revisar nada, sin estudios, pareciera que fuera como una constante las decisiones que se toman, igual como lo de las becas, ¿no? O sea, les reparten parejo 840 pesos por estudiante, que además es una cantidad de dinero que tampoco les resuelve la vida. Entonces están repartiendo parejo cuando debería ser a lo mejor incluso más dinero para menos estudiantes y bien focalizado. Sí, pero por eso, como le decía Luis, involucra mucho más tiempo, recursos y dinero que pues, puede que no necesariamente lo enfoquen hacia allá. Oigan, ahora que ya tuvimos este relevo, ¿no? en el tema de la SEP, ya me gustaría que hicieran cada uno una especie como de repasito, de resumen
de cómo les ha parecido las administraciones, tanto de Esteban Moctezuma como de Delfina, como, bueno, y lo de decir de Leticia ahorita está un poco prematuro, ¿verdad? Pero pues al menos, ¿qué se espera de ella en el cargo máximo de la educación pública de este país? Vamos a ver si empezamos, Luis. Bien, pues Esteban, yo diría que fue alguien muy político, ¿no? Que llegó en un momento interesante, que empezó, digamos, la operación de todo este gobierno y que prometía bastante, ¿no? Sin embargo, yo creo que justo a lo que se dedicó fue a manejar políticamente, digamos, todo el terreno. Con Delfina en particular, creo que encontramos una secretaria que no había secretaria, ¿no? Muchas veces nos extrañaba, por ejemplo, la ausencia de la secretaria en muchos espacios públicos que normalmente estaban ocupados por el secretario de Educación. De tal suerte que Delfina, pues fue hasta cierto punto digamos, como un vacío en la secretaría, aunque lo interesante fue que a pesar de todo eso, todos los grupos de poder que había dentro de la SEP, ¿no? Que el mismo director de materiales educativos, Marx Arriaga, dice que existen y que son muy fuertes y están, digamos, consolidados al interior de la SEP, continuaron operando todo este proceso de diseño curricular y nos llevaron hasta este momento. De tal suerte que, a pesar, digamos, como de la aparente silla vacía que había con Delfina, ¿no? Lo interesante, que bueno, dentro de lo malo, lo bueno que hizo Delfina fue la parte de la basificación de 180,000 docentes a nivel nacional. Eso fue algo bastante loable. Pero pues bueno, al final con Leticia, ¿no? En particular, pues nos extraña, yo creo que a todos los que estamos en el mundo de la educación, que es una figura totalmente desconocida. Sí tiene experiencia de 12 años de docentes, pero en los 80 sí estuvo al frente de la CENTE, pero creo que un poquito tiempo, pero después 30 años se dedicó a carrera política. Es decir, yo no sé qué tanto, digamos, recuerde todavía ese tiempo y además ser docente, digo, obviamente ayuda a ser docente, pero ser docente que tanto habilita también para esta función más política de secretaría, ¿no? Claro. Entonces, pues estamos en un punto así como de a ver qué es lo que va a pasar. Y aparte que no es lo mismo ser maestro en el 88 que ahorita. Claro. ¿no? O sea, en el 87 es algo completamente diferente. ¿Tú más o menos cómo la ves, Jenny? Sí, pues un diagnóstico general yo creo que es que no les interesa la educación como tema prioritario. Creo que son, o sea, como el diagnóstico general, son políticos que están muy cerca de las elecciones, pero muy lejos de la educación, así, que han aprovechado el escaparate de la atención pública que te da una secretaría, pues para buscar un nuevo puesto, como está ahorita Delfina por irse a buscar la gobernatura de su estado. Entonces, para mí esa es la constante, es lo que vemos nosotros en Mexicanos Primero, que son como falta de compromiso y falta de buscar mejorar de verdad la vida de las niñas y los niños, como que todo es el adultocéntrico y están buscando intereses de acá arriba y políticos, como decías, y o sea, como en otro canal, menos ver por las niñas y los niños, ¿no? Entonces, igual, Esteban había empezado bien, parecía que iba bien, se va, llega Delfina, no la vemos, sí hace esto de la basificación, pero pues son tratos que se hacen con las cúpulas del sindicato, pero no ve por su formación, no ve porque realmente haya promociones verticales y horizontales, les deben, se atrasan en los pagos de las maestras y los maestros, les deben dinero a los maestros de inglés. Entonces es una secretaría, pues una secretaria que no estuvo como secretaria y pues ahora llega Leticia, pues que no tiene las credenciales para estar en el puesto, se caracteriza por la cercanía con el presidente y pues digo, no nos queda más que como desearle lo mejor y ojalá que forme un equipazo y que forme un equipazo y se rodee de expertos y que abra el diálogo y que se deje ayudar por expertos y por organismos y por organizaciones y por universidades y por todo, pues para que entre todos saquemos este barco. Es que ahorita, Luis, justo estabas como abriendo un camino bastante interesante, que es como, yo les iba a plantear el tema de la escuela mexicana, ya creo que hablamos de esto, pues, en qué momento como que se nos perdió el burro, pero me imagino que medio va de la mano con esto que tú decías de la carrera magisterial, ¿no? Porque, o sea, si parte fundamental, además de tener estudiantes, es que el maestro esté bien formado y haga bien su chamba, me imagino que va un poco de la mano el decir dónde se nos perdió el niño, ¿no? De decir, oye, pues íbamos más o menos bien en el tema de educación pública, pero, digo, la UNAM sigue siendo un referente a nivel mundial, ¿no? Pero
poco más tenemos que presumir en el tema de educación pública. Entonces, ¿ves que hay una relación entre la falta de formación en la carrera magisterial y que una falta de nivel, a lo mejor en la escuela pública? Mira, el asunto yo creo que ha sido en la política mexicana y específicamente en el tema de los docentes es que siempre han puesto la carreta delante de los caballos, ¿no? Siempre los docentes han estado, digamos, con todo este tema de el CENTE y la CENTE. Ha sido un proceso bien complejo para poder articular con el logro de la implementación del currículum y siempre ha sido una negociación de poder ligada a cuestiones de partidos políticos y luchas de poder y demás, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, con los temas que están, digamos, como vamos a llamarle calientes en el sentido de, por ejemplo, lo de carrera magisterial, ¿no? Todo lo de UCICAM, de cómo los profesores se promueven, que ha habido un desastre en todo el proceso de evaluación de la primera generación, que fue los profesores en Twitter estallaban las redes sociales de las quejas que habían, de que si se votaba la plataforma ya lo sacaban y entonces decían tú ya estás descalificado del proceso, de que al final el número de, digamos, las personas que eran reconocidas era un número bien pequeño, ¿no? O sea, ha sido, en palabras del presidente López Obrador, un proceso siempre que ha demeritado la figura del docente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos a la expectativa justo de que exista un proceso de revalorización del magisterio que todavía al día de hoy no hay. Se dice en el discurso, pero en la práctica, pues la verdad es que fuera del nuevo marco curricular, mira, el subejercicio de formación docente, teníamos creo que 108 millones de pesos destinados literalmente para esto. ¿Y sabes cuántos ejercieron? 600,000 pesos, 600,000 pesos en el periodo de Delfina. O sea, ¿cómo le estás buscando, ¿no?, que el docente esté capacitado, formado, si no le das los medios? O sea, imagínate todo este contexto en el que se encuentran los docentes mexicanos. No, sí, me imagino que es un tema muy precario y la cosa es que pues, al menos no les están dando a ellos mismos las herramientas para forjar a la siguiente generación de mexicanos. Porque a mí, digo, es muy frustrante luego ver cómo la mayoría de la gente de este país no puede pagarse una escuela privada. Mandan a sus hijos a la escuela pública y están viendo, y me imagino, aquí me vas a corregir, Jenny, que la brecha que había de por sí entre las escuelas privadas y las públicas, ahorita ya se hizo como así, ¿no? Que se empezó a abrir más y más y más ahora con la pandemia. Porque bueno, las privadas medio ahí las sortearon, compraron licencias de Zoom y la onda, pero los alumnos tienen un poco más de recursos, pero me imagino que ya sí, hablando del tema del público. Sí, la pérdida de aprendizaje ha sido más o menos pareja, tanto en públicas como en privadas, la pérdida de aprendizajes. Pero como atiendan esa pérdida de aprendizajes es donde se va a aumentar la brecha. Entonces, si las escuelas privadas sí están listas para atender todo lo que se perdió, pues sí se van a quedar atrás las niñas y niños que estaban en la pública. O sea, entonces, la pérdida sí fue más o menos igual, no hay distinción, pero entonces ese es el punto. Entonces, deberíamos estar apurando a la Secretaría pues para que rápido agarre los temas y rápido vea cómo va a resolver. Bien decía Luis hace rato, se aprendieron muchas otras cosas en casa y hay aprendizajes que se podrían potenciar, pero también es cierto que esos aprendizajes no necesariamente fueron como gracias al sistema, ¿no? O sea, fueron porque muchas cosas recayeron precisamente en las maestras y los maestros que tuvieron que sacar de donde pudieron herramientas y ideas y a ver yo cómo localizo a mis alumnos y yo que si en el WhatsApp y yo que si voy y le doy una vuelta a la colonia y los localizo y todo esto, y los papás y las mamás y los cuidadores, pues que recayó en ellos, que tuvieran conexión, que tuvieran las habilidades y los que no tenían, pues te pongo aquí a que aprendas. Entonces, lo que se salvó no fue por la SEP. O sea, lo que se salvó, que es muy valioso, pues más bien es porque, claro, tenemos maestras y maestros muy, muy buenos, pero por ellos y familias pues que le echaron ganas en sus casas y que lo sacaron adelante, pero no porque estemos preparados desde la SEP. Sí, digo, ahí yo creo que es muy importante lo que Jenny está diciendo, ¿no? Si algo caracterizó yo creo que este periodo de pandemia fue la ausencia del Estado y la ausencia de la SEP en intervención, sobre todo a nivel federal. Mucho fue sonado este tema de... Lo que hicieron fue estos programas de tele abierta, ¿no? Y déjame te digo algunas de las estadísticas que sacamos en el estudio. ¿Sabes cuántos alumnos utilizaron Aprende en Casa? En educación básica, la mitad, 5 de cada 10. Y cuando te vas a media superior, 1 o 2 de cada 10. O sea, el uso de Aprende en Casa fue, digamos, nada. Lo que realmente caracterizó este tiempo fue
la innovación, o sea, a quien se le tiene que aplaudir es a los maestros. Exacto. Hicimos un estudio de campo en la costa oaxaqueña, ahí la pueden consultar en internet, en YouTube, y es muy interesante porque cada docente, al margen del Estado, al margen de lo que le decían supervisión, al margen de todos, decía, yo voy a ir casa por casa, niño por niño, dando la vuelta por toda la colonia para darles clases. Y otros profesores lo que hicieron fue sacar fotocopias y hacían sesiones en la escuela, cuando se decía que no se podía ir a la escuela, hacían una vez a las semanas sesiones en la escuela, y había otras escuelas privadas ahí en la costa oaxaqueña que nunca cerraron, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de que hubo una estrategia nacional, pues en realidad no la hubo. Si algo se caracterizó este tiempo fue por la innovación y la verdad, a aplaudirle a todos los docentes lo que lograron sacar durante este tiempo. Sí, no estaba enterado de ese tipo o sea, de acciones que luego, pues es que siempre hay gente que está apasionada de su chamba y hace lo que sea por que suceda. Oye, ya como para ir redondeando un poquito, ¿creen, y esta es una duda que he mantenido durante muchos años, ¿creen que la SEP es demasiado grande como para esperar que tenga un buen nivel? ¿Un buen nivel? O sea, me refiero que tiene tantas cosas bajo su control que si no es como utópico decir, güey, es que es demasiado grande como para esperar que tengan un buen control de todo. No, sí es un monstruo, pero pues con articulación política y con un liderazgo como fuerte tendría que funcionar. Que hay que analizar distintas, cómo está formada, distintas estructuras y que se podrían cambiar cosas, claro, pero pues no debería de ser un impedimento esto, ¿no? Hay otras más grandes, está la Secretaría de Hacienda, está y tienen que funcionar, ¿no? Entonces, buscando articulación política, buscando liderazgo y que sea gente que realmente sabe del tema y que además, o sea, lo que sí es que es un mundo aparte. Entonces, no pueden estar esperando a que vengan instrucciones directas del presidente, por ejemplo, cuando es como, oye, este es un mundo aparte, déjame lo trabajo y déjame yo, como le doy rumbo, porque no tiene nada que ver con todas las demás. Ya hace falta, te estás metiendo un ingrediente extra que es la voluntad política. Exacto. ¿No? El dejar que quien pusiste primero sea capaz, sepa lo que está haciendo y lo dejes hacer su chamba. Exacto. Porque si no, pues aquí estamos controlando todo el asunto. Oye, Luis, nada más, ya como para ir cerrando, si tuvieras una varita mágica, ¿con qué le cambiarías a la SEP? ¿Qué le cambiaría a la SEP? Está bien, ¿no? Obviamente. Está bien, ok. Yo creo que primero tendríamos que transparentar muchos de los procesos que existen, ¿no? Articular muchísimo mejor los diferentes grupos de poder que existen al interior de la SEP y sobre todo alinearlos a una cuestión que fuera más bien transeccional, ¿no? Que no fuera que la SEP dependiera del gobierno que estuviera en turno, sino que fuera ahora sí que un organismo autónomo e independiente también al gobierno, que tuviera políticas de largo plazo. Porque en educación, perdón, Carlos, pero un cambio de currículum cada 5 o 7 años es ridículo, ¿no? O sea, se debe de tener una política donde al final el efecto tenga a largo plazo unos 10, 15 años de medición o de evaluación, pero deberían de ser políticas transeccionales, ¿no? O sea, sería crear el Consejo de Educación Pública, ¿no? Anda. Ahí está muy bueno, hasta fonético, se queda igual. A ver, ¿y tú, Jenny? Pues que fuera un ente no tan adultocéntrico y que permitiera la participación de todos los agentes, o sea, que escuchen a las familias, que escuchen a las maestras y los maestros, pero no solo eso, también que escuchen a las niñas y a los niños y a los jóvenes, porque tienen mucho que decir de la escuela que quieren. Ellos dicen, la escuela es nuestra, pues que la dejen, que sí sea nuestra, que sí baje a la gente, que sí sean las niñas y los niños, que sí sean las mamás, los papás, la abuelita que cuida, las maestras y los maestros los que decidan el rumbo de la escuela, para que sea nuestra. Pues yo no esperaría, ¿no?, que así fuera la cosa. Pero bueno, oigan, gracias a los dos por haber venido, mi estimado doctor Luis y Jenny Farías aquí no, vamos a hacerlo bien, ¿no? Lo vamos a hacer bien, para darle la atención. Gracias al doctor Luis Medina Gual, coordinador del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Iberoamericana, y a Jenny Farías, directora de proyectos en Mexicanos Primero. Gracias a ambos por esta discusión, por este bello tiempo que nos han casi literalmente regalado durante estos 30 minutitos para una discusión que sin duda es importante y que no tenemos por qué pausar, ¿no? O sea, lo podemos tener una discusión un poco más profunda. Muchas gracias. Oigan, vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos con más Apelito Seguro.